inscriba o lo dé de alta en el aula de Teams para darlo de alta de una vez. De mi parte no, profesora, todo está bien. Ok. Sí, porque se supone que somos 41 alumnos y solo creo que en Teams somos como 38. Entonces faltan algunos estudiantes. Entonces, si ahorita hay alguien que no me haya mandado el correo, bueno, lo puede hacer. Basta con que me dé su nombre y ya lo busco en Teams. Bueno, hay un buscador y ya con eso se agrega al aula. Bueno, ahorita ya somos 28. Esperemos que se animen a llegar más. Bueno, para empezar nuestra primera clase me gustaría hablarles de la manera en que vamos a trabajar en el curso. Entonces, déjenme... A ver, siguen llegando sus compañeros. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Entonces, ahorita ya están viendo la bienvenida, ¿no? En la pantalla. Sí. Sí, profesora. Sí, maestra. Perfecto. Bueno, en lo que siguen llegando sus compañeros, bueno, pues hoy es nuestra primera clase y les quiero dar la bienvenida al curso de Cálculo Diferencial Integral. El semestre, pues, es del 2022-1, ¿no? Es el primero del 2022. Y antes que nada, yo espero que todo esté bien en sus casas, con sus familiares, que no haya ningún problema de salud y que siga así, ¿no? De aquí a lo que termina pues que seguimos aquí encerrados, porque pues la razón de las clases en líneas es precisamente cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares, nuestros seres queridos. Entonces espero que todo esté muy bien en sus hogares. Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, esta va a ser nuestra aula virtual. Vamos a trabajar. Ay. Ok, aquí está. Este va a ser nuestro espacio de trabajo. Aquí es donde vamos a subir, vamos a llevar a cabo las clases, vamos a subir contenidos y también a través de esta aula ustedes me van a mandar tareas, ejercicios y exámenes. Pues la razón por la que uso Teams es porque es un aula institucional, es el aula institucional que el Politécnico nos otorga, tanto a docentes como a alumnos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que elegí esta plataforma. Además de que sí tiene, bueno, yo siento que es más estable que Classroom. Ese es mi punto de vista. En cuanto a las videollamadas, me parece un poquito más estable. La forma de trabajo que vamos a tener en nuestro curso va a ser de la forma sincrónica, que es como estamos ahorita reunidos, es decir, todos en un mismo horario, en una misma plataforma, pues vamos a empezar a trabajar, a compartir ideas y vamos a trabajar, repito, de esta forma sincrónica, pero también cuando sea necesario vamos a trabajar de manera asincrónica, es decir, no va a haber un horario establecido,
si no va a haber mayor flexibilidad en el horario, ni nos vamos a reunir todos al mismo tiempo en una plataforma, ¿no? Sino que el envío del trabajo o de algunos contenidos va a ser un poquito más flexible. Entonces vamos a estar trabajando de estas dos formas. Ustedes saben, bueno, si no lo saben, les comparto, con Teams se puede pasar asistencia. Entonces, las sesiones que sean sincrónicas, excepto la de hoy, porque es la primera, vamos a pasar asistencia. Entonces, pues nada más para que estén informados de ello. Y tiene también esto que ver con que pues necesitan al menos, bueno, sí presentarse de manera virtual a los cursos, ¿no? En semestres anteriores, bueno, se daban casos donde pues nunca hubo estudiantes que a lo mejor por una razón de fuerza mayor no se pudieron presentar, pero yo creo que cuando sucede eso, que es muy lamentable, me parece que puede haber documentos donde uno pueda justificar, ¿no?, la ausencia en este tipo de casos. Vamos a trabajar de forma sincrónica, como les comenté, utilizando la plataforma, pero también vamos a usar una pizarra eléctrica que tiene como nombre Hydro. Esta pizarra eléctrica es totalmente gratuita, no tenemos que pagar nada. Y les voy a pedir por favor que se registren utilizando su correo institucional. Y van a escribir, bueno, como tienen que anotar su nombre, les pido que se anoten como aparecen en la lista del SAES. Entonces, en esta pizarra, aquí se les va a asignar en algunas sesiones ejercicios, y estos ejercicios se va a elegir, o mejor dicho, se va a indicar qué alumno o alumnos los van a resolver. Estas participaciones cuentan para la evaluación del curso, pero sí es importante que se registren con bajo estas condiciones o características, que sea el correo institucional y que sea utilizando bueno, que escriban el nombre como aparece en la lista, comenzando por sus apellidos. Otra forma de que, bueno, en el trabajo, nuestros trabajos, nuestros exámenes, todo va a llevar indicaciones, instrucciones donde se va a indicar claramente la fecha y el horario límite, ¿no?, de su entrega, así como su formato. Es muy importante que leamos con cuidado estas indicaciones para que no haya confusión, porque lo único que se va a evaluar es lo que suban a esta plataforma. Y ustedes, no sé si ya han tenido experiencia con la plataforma, pero una vez que, bueno, ya pasa el horario límite y la fecha límite, ya no se aceptan trabajos, ¿no? Entonces, sí es importante que siempre cuiden estos puntos en el envío de los trabajos, de los ejercicios y sobre todo de los exámenes. También es el formato que generalmente pido en los trabajos es que sean archivos PDF. Entonces, espero que no tenga, o mejor yo, pues casi estoy 100% segura que ustedes ya saben pasar sus archivos, sus trabajos a un archivo formato PDF, ¿no?, que es lo que se pide en su mayoría para los trabajos. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? No. No, Ninguna. Sin duda, maestra. No, ninguna de momento. Bueno, algo que tengo que dejar claro es que también la comunicación va a ser a través de la plataforma.
Se puede tener una comunicación, publicaciones para toda la comunidad. Todo el mundo puede leer pueden leer nuestros mensajes, así como ahorita les estoy mandando esta información. O también hay chat donde ustedes, si no quieren que compartir o sí, que se enteren el resto del grupo de alguna situación delicada, bueno, hay un chat particular, ¿no? Entonces pueden usar los dos medios, pero sí es importante que sea a través de esta plataforma. Bueno, esto sería en cuanto a la forma de trabajo, que ya está aquí en publicaciones del... Ay, esta era la evaluación y no se ve. A ver. No se ve. Déjenme ver qué hacemos ahorita. Y está repetido esto. A ver. ¿Se habrá cargado mal? ¿Qué será? Sí, Disculpe, profesora, está Mande. fallando Teams, porque, bueno, yo lo veo primero en mi teléfono y luego lo quise abrir mi computadora y no me dejaba iniciar sesión. Entonces creo que está fallando. Sí, bueno, sí tienes razón. El semestre, no recuerdo si fue hace un semestre o hace un año que hubo un día que se cayeron todas las aulas del poli. Pero aquí, bueno, lo que estoy diciendo, bueno, era la evaluación. Esperemos que más adelante lo puedan ver sin problema. Ya sabemos que tenemos 3 calificaciones parciales. El registro de estas calificaciones aparecen en el calendario del poli. Y la manera en cómo voy a calificar cada parcial va a ser el 60% la calificación del examen y 40% el promedio de las tareas y las participaciones. Ese es el porcentaje que se tendría que ver en esta imagen. No sé si tienen alguna pregunta. no, profesora. Bueno, ya ustedes saben que la verdad es que el SAIS, yo voy a cumplir 15 años dando clases en el poli, y lo que me ha tocado observar, el promedio final, o sea, el promedio de las 3 parciales no lo pone el maestro. Sí saben eso, ¿verdad? Lo saca el SAIS, ¿no? Sí, profesora. Y me ha tocado ver casos donde de 5 a 5 le sube al 6 el 6. Pero también me ha tocado ver en este tiempo que llevo trabajando en el poli, casos que es todo lo contrario. El 5 se los baja a 5. Entonces, yo la verdad ahí sí no meto las manos en el fuego por el 6, chicos. O sea, yo digo que pues siempre traten de pasar sus calificaciones, bueno, su materia con una calificación, asegurar su aprobación, así como pues del aprendizaje, porque, a mí sí me ha tocado ver estos casos donde no sé cómo cambian la manera para cerrar a 6 en la calificación final. Entonces, para calificar cada parcial, pues va a ser, repito, el 60% de su examen y 40% las tareas y los ejercicios. Y recuerden que estos ejercicios, pues los tienen que subir a la plataforma. Generalmente para las tareas no nos restringimos al horario de clase, no. Se da pues un horario más flexible, o sea, horas, para que pues si por alguna razón, como ahorita que dijo su compañero, es que está fallando
la plataforma. Si llega a pasar eso, bueno, puedan resolver en ese momento, ¿no? ¿Qué opciones tienen para el envío del trabajo? Bueno, y el reglamento de nuestro curso, pues es el punto 1, 2 y 3 o sea, ya es algo que se mencionó. Debemos de recordar que nuestra comunicación va a ser únicamente usando plataforma. Los trabajos que se van a evaluar son los que suban a la plataforma. Y el punto 3 a lo mejor parece un poco absurdo, pero cuando han mandado exámenes, o sea, el punto 3, ya me ha pasado que un alumno o dos mandan un examen y aunque lo manden en su cuenta, el examen que envían no tiene información, ¿no? Entonces yo creo que ya a estas alturas nada les cuesta poner sus datos a un examen, aunque lo envíen a través de su cuenta y uno diga, pues es que la cuenta ya tiene el nombre. No, o sea, también deben incluirlo en las hojas donde están resolviendo sus tareas y sus ejercicios de examen. ¿Está clara esta parte que sobre el punto 3? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, profesora. Bueno, punto 4 y 5. Pues simplemente no olvidar que vamos a convivir un tiempo, vamos a trabajar, vamos a estar reunidos virtualmente o en línea, y aunque sea en línea, pues siempre debe de haber un respeto y una tolerancia entre todos los integrantes del grupo. Eso es a lo que se refiere el punto 4. Tenemos que generar un ambiente que favorezca pues el aprendizaje, el trabajo colaborativo, porque de eso pues vamos a salir ganando todos, ¿verdad? Entonces, de eso trata el punto 4, y relacionada al 4, que tiene que ver también con la convivencia, pues usar un lenguaje apropiado. Aunque sea virtual, aunque sea en línea, pues este es nuestra aula, es nuestro salón de clase, y nada nos cuesta hablar de forma clara y respetuosa, porque pues habemos todo tipo de personas, y entonces lo mejor es, como les comento, en un clima de respeto y tolerancia. Este es el punto, bueno, de eso trata el punto 4 y 5. Los últimos puntos que están marcados en rojo están relacionados con los trabajos y los exámenes. El punto 6 hace mención a que el plagio no se va a tolerar bajo ninguna excusa, no se permite. Si yo tengo evidencia de que hubo plagio entre alumnos, con una aplicación, etcétera, yo anulo trabajo o examen con las evidencias, y generalmente así es como pues lamentablemente ha pasado en algunos casos contados, donde pues sí le tengo que mostrar al estudiante, mira, te voy a anular el examen porque aquí tengo la evidencia de esto. Que pues yo estoy segura que aquí no va a pasar. Sin embargo, lo hago, lo tengo que mencionar porque es el encuadre del curso. El punto 7 tiene que ver porque también se han dado casos donde, a ver, es que creo que hay alguien en la sala de espera. Denme un minutito, por favor. Creo que ya. Julio, ¿usted levantó la mano? Sí, profesora. A ver, dígame. Es que, bueno, en base a lo que nos acaba de decir, que nos dijo lo del plagio por medio de aplicaciones y todo ese rollo,
Ay, ¿cuál era mi pregunta? Ah, supongo que usted nos va a decir, bueno, nos va a dar como una manera de resolver los ejercicios, ¿no? Un procedimiento a seguir para que se hagan de esa manera y no se vea que se plagió. Pues es que va a ser una clase de matemáticas donde se explican los temas y pues siempre incluye procedimientos. Ah, ok, pero sí, ve que luego hay ciertos métodos y diferentes maneras de resolver los ejercicios. Entonces supongo que usted nos va a dar el que se va a utilizar, ¿no? Bueno, en matemáticas, el hecho que te pidan un procedimiento en particular, no, a estas alturas yo creo que se relaciona más cuando quieres evaluar ese tema en particular. Pero es que es muy claro cuando un estudiante usa una aplicación. A mí me da mucha pena decirlo, porque hay detalles que se observan. Ujú, Ah, ok, vale, gracias. ujú, de nada. A ver, ¿quién más? Bueno, estaba en el punto 7. También ha ocurrido que mandan un ejercicio y mandan su desarrollo, pero el desarrollo que presentan no lleva el resultado. Ujú. Entonces, por eso, pues así lo estoy dejando, bueno, trato de dejarlo claro en el punto 7. Se califica desarrollo y resultado. Y este resultado, pues tiene que, bueno, eso ya aparece en el punto 8, tiene que estar justificado. O sea, su desarrollo debe de justificar su resultado. No sé si me estoy explicando. ¿Sí o Sí, no? Sí, profesora. profesora, todo claro. Sí se entiende, Sí. maestra. O sea, es que lo explico así a detalle porque, pues, en algunos semestres ese ha sido un punto pues, de un poco de conflicto. Entonces, ya siendo como que tienen, o sea, yo ya estoy tratando de ser clara y si ya es claro la forma en cómo vamos a trabajar, pues espero que no haya ningún inconveniente, ¿no? Bajo estos argumentos. Entonces, el punto 8, bueno, el resultado tiene que estar justificado. Nada que usted me presente un desarrollo y de pronto con ese desarrollo llega una respuesta que ni se ve por dónde, no se ve el camino, ¿no? Y, bueno, generalmente lo que se les pide en los exámenes simplifica el resultado y encierra, con pluma tu respuesta. Uh-huh. Este sería pues prácticamente el encuadre de nuestro curso. Aquí lo que me falta agregar y no puse es el contenido. Uh-huh. Pero ahorita lo subo. No, no nos quita mucho tiempo. Ay, Daniel. Bueno, preguntas hasta aquí. No, profesora, ninguna. Sin dudas. No. Realmente ninguna. Bueno, profesora. Bueno, Ninguna, profesora. pues vamos a empezar a trabajar. Ahorita le subo el contenido de... Ah, bueno. Yo sí, profesora. Ajá, dígame. Disculpe, es que no estoy en el grupo de Teams. ¿No está? Ok, No, ahorita o lo... sea, Yo tampoco soy me añadieron profesora. con un Ah, yo link. tampoco estoy. Bueno, ahorita los agrego. Ujú. Muchas Es gracias. con su nombre y ya me dicta su nombre, comenzando pues sí, por su nombre. Trujillo Rocha Rafael. Aquí está, Rafael, ¿verdad? Sí, Muy bien. muchas gracias, profesora. De nada, ¿alguien más? Sí, Sí, yo. Ah, vale. Adelante. Martínez González. ¿Nubia? Sí, Ok, gracias. de nada. Sí, yo, sería Lira Pérez. Ese. Esteban. Sí. Perfecto. Faltaba yo, profesora. Ajá, dígame. Vera Mora.
Vera Mora. Sí. Vera Mora, ok. Gracias. De nada. ¿Quién más? Y yo, Martínez Martínez. Jesús. Sí. Sí. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. En lo que abro mi documento para escribir nuestra clase de hoy, por favor, se registran en Aidro. La liga está aquí en las indicaciones. ¿Sí? Sí, Sí, profesora. maestra. Sí. Veinte. Admitir. ¿Cómo les fue en el semestre pasado con sus clases en línea? Pues en lo general, todo bien. Creo que no tuvimos ningún problema. Bueno, eso en mi parte. Ujú. ¿Sienten que se puede aprender en línea? O sea, no tienen ningún, no están en contra de las clases en línea. Más o menos. No, Depende del sí, profesor, el profe yo opino. prepare las clases. Yo también Depende. digo Lo único que que estoy en depende del contra es con profesor. las tareas en la madrugada. Eso sí, no. ¿Cómo tareas en la madrugada? ¿Cómo? Sí, había profesores que asignaban a veces tareas en la madrugada y uno ya estaba dormido y no te dabas cuenta hasta el otro día. Ya pierdes más tiempo. Bueno, pero, ¿cómo decir? La asignas, aunque en Teams, ¿y no trabajaban en Teams los maestros? Solo como 2 que tuve trabajaron con Teams. Y solo como dos. Igual de mis profesores, solo como 2 o 3. Igual conmigo. ¿Y qué otras plataformas entonces conocen o han trabajado? Yo no trabajé con Teams, puro Classroom. Un profesor nada más me daba los videos de YouTube para verlos, pero nos asignaba los trabajos en Classroom. Ya. Sí, igual a mí y por Zoom, por Meet y pues por Teams, Classroom. Yo recuerdo que el primer semestre también mandaba videos, pero sí me di cuenta que no, sí necesitas tú como maestro pues estar trabajando, interactuando con los estudiantes, ¿verdad? Porque hay detalles que a lo mejor cuando ves un video por primera vez, pues pasa de largo, o sea, uno no lo ve. Y en la clase el maestro te puede hacer esa observación. Aquí, como les comento, a mí sí me gusta como dejar un horario así flexible para el envío de los trabajos, ¿no? No, no dejarlos así en el horario restringidos al horario de la clase. Pero bueno, si tienen un problema, o sea, se sienten presionados por ese lado, pues ya
me lo comparten, ¿no? Me lo hacen Sí, saber. muchas gracias, profesora. Sí, profesora, qué amable. De nada. Entonces vamos a empezar con nuestra primera clase de cálculo diferencial e integral. Y el primer tema que vamos a ver en nuestro curso pues es el de funciones. Funciones. No me deja escribir. Yo he escuchado a algunos matemáticos decir que es uno de los conceptos más importantes en las matemáticas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en el concepto de función. Entonces, una función vamos a entender como una regla de correspondencia. Déjenme copiar aquí un dibujito. Funciones matemáticas. Este diagrama me sirve para explicar nuestro concepto de función. Ustedes en este dibujo pueden observar dos conjuntos de elementos, ¿verdad? En esta imagen. Sí, así es. Sí, profesora. El conjunto del lado izquierdo, que tiene los polígonos, le vamos a dar el nombre de conjunto A. Nada más que ahorita no me va a dejar editar. Entonces, al conjunto de figuras lo vamos a llamar conjunto de figuras. Lo representaremos, cuando digo representarlo, me refiero a usar una letra, una letra para referirme a este conjunto. Y cuando yo me refiero a este conjunto, pues también me estoy refiriendo a sus elementos. Mientras que al conjunto de números, entonces una función es una regla de correspondencia o de asignación donde a cada elemento de un conjunto llamado dominio esta función lo que hace es, le va a asignar un elemento de un conjunto, de otro conjunto llamado contradominio. Lo que hace la función es empezar a formar como parejas. Y estas parejas lo que está representando es cómo la función asigna un elemento del primer conjunto con un elemento del segundo conjunto. Y esto es lo que se observa en la imagen que elegí. En esta imagen, por ejemplo, hay una función. Esta función al triángulo del conjunto A, ¿con qué elemento del conjunto B lo relaciona? Con el 3. Con el número 3. Con el 3. Y, bueno, aquí hay otro triángulo. El triángulo verde también lo relaciona con el 3. El pentágono, ¿con qué elemento lo está relacionando? Con el 5. Con el número 5. Con el número 5. Y estos cuadriláteros los está relacionando con el 4. 4. Y aquí ya lo que tenemos es el como pentágono, hexágono, heptágono, ¿verdad? Lo va a relacionar con el número 7. Entonces, esta idea parece muy simple. Y lo que está haciendo aquí la relación de los elementos entre dos conjuntos, ese es el concepto de función.
relacionar los elementos de un conjunto que generalmente llamamos dominio con los elementos de un conjunto que se llama contradominio. Pero además hay una regla que en la imagen aparece, está implícita. La manera en cómo lo relaciona es que a cada elemento del primer conjunto le corresponde a lo más un elemento del segundo conjunto. ¿Está clara esta parte que que acabo de mencionar? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, entonces, una función como lo que estamos viendo en la imagen, estos se les llaman diagramas sagitales. Entonces, una función se puede representar a través de un diagrama sagital, pero no es la única forma de representación, ¿no? Entonces, vamos a explicar esta imagen. Se observa que la función relaciona a cada elemento del conjunto A con un elemento y a lo más, aquí le voy a decir, un elemento del conjunto Esta parte es muy importante. Esto que estoy aquí, voy a remarcar en negritas. Si eso no se cumple, entonces no es una función. ¿Qué significa a lo más? ¿Qué no podría pasar en una función? Como máximo, ¿no? Exacto. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué no puede pasar en una función? Que se relacione con dos números, por ejemplo, el triángulo con el 1 y el 2. Muy bien. ¿Están de acuerdo con su compañero? Sí. Sí, profesora. Entonces, para ir fijando ideas. Es que déjenme poner un ejemplo de lo que no es una función. De acuerdo a lo que nos comentó su compañero, por ejemplo, que al 7 ok, a ver. A ver si es clara esta imagen. Entonces, vamos a escribir la idea que nos dijo su compañero. Y del conjunto A lo relaciona con a lo más un elemento del conjunto B. Es decir, no se permite, bueno, esto es en una función, no se permite que un elemento del conjunto A le correspondan o se le asignen dos elementos diferentes del conjunto B. Del conjunto B.
Si esto llega a pasar, deja de ser función. Se le conoce como una relación, pero bueno, eso no es nuestro tema de estudio del curso, ¿no? Y algo así como, un ejemplo sería como lo que mencionó su compañero, que a un triángulo le asignen otro número, ¿no? Por ejemplo, que al 3 le asignen el elemento 6. Bueno, vamos a precisar nuestra idea. Esto era como para introducir el concepto de función. Y vamos a precisar ya este concepto. Déjenme, ¿está alguien en la sala de espera? Entonces, ¿está clara la idea? Sí. Sí, Sí, profesor. En este caso, Profesora, también se podría decir que a cada elemento del conjunto de entrada, ¿no? Le pertenece un elemento del conjunto de salida. Esa idea está muy bien porque cuando hablas del término entrada, da una referencia de que de ahí de este conjunto de elementos de entrada se va a evaluar ahí la función. Entonces, cuando tú evalúas la función en estos valores de entrada, usan el término de salida porque significa que va a salir o sea, como que se va a obtener un nuevo número. Entonces, ese concepto pues también es útil porque nos hace referencia a esa idea. Valores de entrada y valores de salida. Por ejemplo, aquí, bueno, esto que acabo de pegar, esta imagen, es casi parecida a la primera, ¿verdad? ¿Por qué es casi? Por la relación que tiene con el 6, el heptágono. Ajá, aquí ¿qué es lo que está pasando? ¿Este es un ejemplo de función? No, porque No, una es entrada no. tiene dos salidas. Ah, muy bien. El valor de entrada, o sea, el heptágono, le están asignando dos valores de salida, ¿no? Entonces, aquí, este es un ejemplo. Elemento de entrada. ¿Cuántas salidas le estamos asignando? 2. 2 salidas. Okay. Que son el 6 y el 7, ¿no? Ok. Aquí, ¿quiénes son los elementos de entrada? Esta sí es función, ¿no? Las figuras. Entonces aquí las figuras son los elementos de entrada y los elementos de salida son los números. Bueno, entonces vamos ahora ya a pasar a precisar este concepto de función, ¿no? Vamos a usar lenguaje matemático.
Si tienen alguna duda con los símbolos, me dicen, por favor. Ahora, aquí vamos a usar esta idea que acabamos de compartir. El dominio van a ser nuestros conjuntos de entrada, nuestros valores de entrada. Es el conjunto formado por los valores de entrada. Ajá. Para que aquí ya esto es muy fuerte porque estamos hablando ya del conjunto dominio. Okay, entonces tenemos dos conjuntos como la idea inicial con la que empezamos a estudiar el concepto de función, pero ahora ya le estamos dando nombres oficiales a estos conjuntos. Entonces tenemos el conjunto de valores de entrada que se llama dominio y el conjunto de valores de salida que llamamos contradominio. Aquí el contradominio, bueno, déjenme verlo así. Tenemos estos dos conjuntos. Se dice, aquí se dice, que f es una función de a a b del conjunto de valores de entrada al conjunto de valores de salida si para cada elemento de A mayúscula le corresponde a lo más un elemento de B. Y esto se representa de la siguiente forma. Bueno, se representa de la forma ¿cuál es el valor que va a tomar que le estamos dando a la función? Cuando ustedes vean este símbolo, es el valor que le estamos dando a la función. Por eso decimos valor de entrada. El valor que le estamos dando a la función es un elemento del conjunto A. Y entonces, al darle ese valor a la función, me va a devolver un elemento del conjunto B. Y los elementos de B los voy a representar con la letra minúscula del mismo nombre, ¿no? B. Entonces, aquí, si a cada elemento del conjunto A le corresponde a lo más un elemento del conjunto B, a través de esta función, entonces, la manera de indicar cómo cómo la función está asignando esta correspondencia es a través de esta expresión. ¿Preguntas? Ninguna, profesora. Sin duda, maestra. Sí, No, profesora. Yo tengo duda entre cuál sería la diferencia entre rango y contradominio. Muy bien.
Perfecto, muy buena pregunta. Usted ya avanzó así mucho. Es que la costumbre de la clase presencial. Aquí en esta figura, nos regresamos a nuestro primer ejemplo de función. En esta figura, el conjunto A son en esta imagen, lo correcto es, en esta imagen, el conjunto A son las 6 figuras. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Okay. Entonces, A es el conjunto de 6 figuras. Ahora, el contradominio, acuérdate que A era el dominio, ¿no? Sí. Y esa era la pregunta. Ahora, el contradominio es todos los elementos del segundo conjunto. Es igual al conjunto formado por 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El contradominio son todos los elementos del conjunto B. Y ahora, ¿quién es el rango? El rango solamente son aquellos elementos de B que están relacionados con un elemento de A. Ajá. O sea, son todos los elementos de B que les corresponde, o sea, que se les asignó un elemento de A. Entonces, en este caso, ¿quién sería el rango? 3, 4, 5 y 7. Exacto. 3, 4, 5 y 7. Ay, perdón. 7. Entonces, el rango es como un subconjunto del contradominio. Ok. Entonces, si quieren, aquí lo escribimos con palabras, ¿no? El rango son todos los elementos del contradominio que la función le asignó un elemento de A. Pero aquí hay una palabra clave. Tienen que ser todos. Si yo, imaginemos que así estoy muy despistada y olvido el 7, pues ahí hay un error. Entonces, son todos, tienen que ser todos los elementos del contradominio que la función le asignó un elemento del dominio. ¿Sí? Sí, claro, profesora. Y el concepto de contradominio y rango, cuando, por ejemplo, cuando el contradominio y el rango van a ser el mismo conjunto, cuando van a ser iguales estos dos conjuntos. Son iguales cuando tenemos una función que se llama suprayectiva. Entonces, el estudio así de estos conjuntos o la aplicación de estos conjuntos nos sirven para clasificar a las funciones. Bueno, ahora, voy a ser sincera. O sea, aquí tenemos
dominio y contradominio, pues hay una ventaja importante, o hay una ventaja clara, porque nuestros conjuntos son finitos, ¿no? En el conjunto dominio tenemos solo 6 elementos y en el conjunto contradominio solo 8. ¿Sí? ¿Sí son 8? Sí. Pero las funciones que nosotros vamos a estudiar, pues no tienen esta facilidad, ¿no? Son funciones que tienen una infinidad de elementos, que el dominio y el contradominio tienen una infinidad de elementos, y eso como que complica un poquito más el trabajo, pero la idea es la misma. Entonces, una función, vamos a regresar, partimos de dos conjuntos, el conjunto llamado dominio, que está como formado por con esta idea de los valores de entrada. Esto de valores de entrada son los valores que se le da a la función. Y tenemos dos conjuntos, el conjunto dominio y el conjunto contradominio. Entonces se dice que f es una función del conjunto de valores de entrada al de salida si para cada elemento de A le corresponde a lo más un elemento de B. Aquí me faltó agregar algo. A ver. Aquí lo que falta decir es que si que si la función a cada elemento de A le asigna o le corresponde a lo más un elemento de B. Falta la palabra asignar. Déjenme agregarla. Y esta correspondencia, ya vimos dos maneras en matemáticas, ya vimos dos formas diferentes de cómo representar esta correspondencia. ¿Cuáles son estas dos formas que acabamos de ver en nuestra clase? ¿Cómo, profesora? Que ahorita acabamos de mostrar cómo la función asigna la correspondencia entre los elementos del dominio y los elementos del contradominio. Ya vimos dos maneras de cómo la función muestra esta correspondencia. Sería esa que tiene ahí, ¿no? Función de A igual a B. Ajá, esa es una manera. Las figuras, bueno, la imagen. El diagrama sagital, ¿no? Y la... Ah, muy bien. Exacto. Una manera de mostrar la correspondencia es a través, no demostrar, de representar la correspondencia, es a través del diagrama sagital. Y otra es esta que está aquí marcada en gris. Pero ¿será la única? A ver ustedes qué recuerdan de sus cursos anteriores de cálculo. ¿De qué otra forma se representa la correspondencia entre los elementos del conjunto dominio y los del contradominio? ¿En un plano cartesiano? Ajá, ¿cómo? Muy bien, en un plano cartesiano, ¿cómo? Los elementos que son del dominio de A sería X, y los elementos del contradominio que sería B estarían en Y. ¿O al revés? Pero ¿cómo se representa? O sea, aquí, para ustedes ven este símbolo, este lenguaje, ¿y qué es lo que representa para ustedes esto? ¿Cómo leen esta expresión matemática?
F de A igual a B. ¿Y qué significa? Que Que para una entrada A vas a obtener una salida B. Voy a cambiar el elemento del conjunto A. A cada X de A, le voy a poner así, a cada X de A le asigna a lo más un elemento, le voy a poner Y de B, para que ya utilizar el lenguaje correcto. Y aquí sería X, y aquí sería. Bueno, ok. Entonces, tenemos claro que una manera en cómo la función representa la asignación entre estos dos, entre los elementos de estos dos conjuntos, es a través de esta notación y es a través de un diagrama sagital. ¿Sí está claro esto? Sí, profesora. Sí, maestro. Sí, profesora. Pero no es la única forma. Hay muchísimas maneras en que se puede, que la función representa la asignación o la manera de relacionar los elementos entre los elementos de estos dos conjuntos. La otra forma que a lo mejor no recuerdan es a través de una tabla. Una tabla también nos puede servir para representar, indicar de qué manera se van a relacionar los elementos de estos dos conjuntos. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Sí. Y con una tabla, si es una tabla de datos, o sea, de números, si yo tengo una tabla de la forma en que relaciona los elementos entre los dos conjuntos, Ajá. Una es el diagrama sagital. Ya lo estudiamos. O bueno, ya vimos un ejemplo. Dos es este lenguaje. Es esta expresión. Uh-huh. Por ejemplo, cuando yo escribo f de x igual a 2x más 3, esta expresión me va a indicar cómo se van a relacionar los elementos entre los dos conjuntos, entre el conjunto de, bueno, entre el dominio, entre los elementos del dominio y el contradominio. Uh-huh. La otra forma es a través de una tabla. Uh-huh. A ver,
Una tabla también me puede indicar la manera en cómo se están relacionando los elementos entre estos dos conjuntos. ¿No? Por ejemplo, generalmente siempre empezamos con los valores de entrada, porque son los valores que se le va a dar a la función. Y después indicamos los de salida, los valores del contradominio. Entonces, por ejemplo, que mis valores de entrada pueden ser, no sé, -2, bueno, -3, 4, 5, 8. Y que el valor de salida puede ser, no sé, 5, 8, 2 y 3. A través de una tabla también puedo representar cómo se están relacionando los elementos del dominio con los elementos del contradominio.